Buenas tardes y bienvenidos a este último, o casi penúltimo encuentro del seminario de este año. Hoy vamos a trabajar sobre la compilación que editaron los compañeros de Mimesis en Chile, Ensamblajes Multiespecies para el Antropoceno, de Anna Tsing. Sí, solo decir unas dos, tres palabras sobre por qué el libro o qué o cómo se ubica el interés sobre este libro hermoso en los temas y en las discusiones del seminario, y presentar a Raúl Rodríguez Freire y a Andrea Torrano, que son quienes van a comentar y compartirnos algunas ideas y lecturas sobre el libro. El libro, ya lo va a explicar seguramente Raúl mejor que yo, compila distintos artículos de Anna Tsing antes y después de Los hongos del fin del mundo, digamos, de este libro que también se tradujo y se editó hace poco en castellano. Y nos interesaba particularmente discutirlo porque me parece que la obra de Anna Tsing, y en particular los textos que compila la edición de los compañeros de Mimesis, articula alguna serie de cruces de fronteras, digamos, o tensiones que el seminario viene intentando pensar y que las lecturas que organizábamos en este seminario tienen como objetivo, que es pensar, por un lado, eh, mm, nuestras humanidades o nuestras teorías sociales más allá del antropocentrismo, más allá del lenguaje y de las instituciones solamente humanas o culturales, y ahí las distintas propuestas de Anna Tsing para pensar en antropología más allá de la herramental, digamos, de lo solo cultural o lo solo lingüístico me parece fundamental, sobre todo porque su esfuerzo de hibridar ciencias naturales y humanidades, o antropología y micología, antropología y estudios de historia ambiental, nos da algunas pistas de cómo pensar esos cruces y nos muestra la productividad que tienen, me parece, ¿no? Siguiendo la pista de algunos objetos más o menos extraños, como estos hongos o otros objetos, lo que se produce es un intento de pensar más allá del antropocentrismo que, nos, que produce, digamos, novedades en los dos espacios, ¿no? Permite, por un lado, repensar la propia biología, y eso aparece mucho también en los textos de Tsing, o sea, cómo la episteme biológica, las ciencias biológicas están rediscutiendo ciertos supuestos como los del individuo biológico, la primacía del genoma, etcétera, pero también rediscutir nuestras formas de hacer ciencias sociales y pensar nuestras agendas de investigación y políticas, ¿no? Y en segundo lugar, porque me parece que es una obra y una serie de textos que no solo quieren pensar entre esta frontera porosa, híbrida, díscola, ¿no? Como dice Singh, entre naturaleza y cultura, ciencias humanas o ciencias sociales y ciencias naturales, sino también porque está queriendo pensar la época, ¿no? El problema del antropoceno, y tanto como su pasado como su futuro, es decir, cómo explicar a eso en lo que llegamos, ¿no? Y qué tenemos que hacer ahí con saberes que tienen que moverse entre lo natural y lo cultural, entre la historia del capitalismo y la historia natural, pero también pensar las posibilidades de futuros, ¿no? Reparadores y habitables después de esa ruina. Y me parece que la compilación que tenemos hoy entre manos, digamos, que tenían ustedes disponibles también para leer, articula muy bien esa doble problemática, ¿no? Cómo la necesidad de pensar más allá de la frontera entre naturaleza y cultura, o de las dos culturas de las ciencias, tiene que ver con nuestra urgencia presente, digamos, y existencial. Solo decir eso, después podemos discutir un poco más. Así que voy a presentar rápidamente a Raúl y André, les voy a dejar la palabra. Eh, bueno, por un lado, Raúl Rodríguez Freire es académico del Departamento de Literatura de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, donde dirige además el doctorado en literatura, y es coeditor, junto con Mariluz Estupiñán, que anda también por ahí, de Ediciones Mímesis, quienes armaron este hermoso libro que nos comparten y podemos discutir hoy. Y Raúl investiga sobre narrativa latinoamericana contemporánea, humanidades y crisis climática, literatura, ley y transformaciones universitarias. Publicó Sin Retorno, Variaciones sobre archivo y narrativa en Latinoamérica, La condición intelectual, Informe para una academia, La forma como ensayo, Crítica, ficción y teoría, y La universidad sin atributos. Y por otro lado, estamos también acompañados por Andrea Torrano, que es investigadora adjunta del CONICET en el Centro de Investigaciones y Estudios sobre Cultura y Sociedad de la Universidad Nacional de Córdoba,
donde coordina el programa Vida, Tecnologías y Sexopolítica. Es, además de profesora de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNC, miembro del Instituto de Política, Sociedad e Intervención Social, creo que lo dije bien, donde además es coordinadora de investigación. Y los estudios de Andrea se focalizan en la biopolítica, los estudios sobre la monstruosidad y las tecnologías de una perspectiva feminista. Así que les paso la palabra primero a Raúl y después a Andrea. La idea es que ellos nos compartan algo de lo que produjo este libro, de la historia de este libro y de lo que produce su lectura, y que después podamos discutir también entre todos. Así que sin más, Raúl, cuando quieras. Bueno, muchas gracias, Facundo. Darle las gracias, ¿no?, al seminario Hibridaciones de la Teoría, Filosofías Contemporáneas y Nuevas Tecnologías, ¿no? Dar las gracias a Andrea también, que digamos, un poco tiempo también se animó a leer el libro y comentarlo para entablar un diálogo entre todas, todos y todas, ¿no? Y por mi parte, mientras, digamos, como punto de inicio, voy a comentar un poco de cómo armamos este libro, cuál es la intención del libro, y no solo del libro, sino también del proyecto editorial que lo aloja finalmente, ¿no? Mimesis tienes 5 años, 5 años con pandemia de por medio, que ralentizó un poco lo que veníamos haciendo, y la colección por la cual se publicó este libro de Anat Signo no existía, ¿no? La colección se llama Mundos por Venir. Habían dos colecciones que Mimesis se abrió con tres colecciones en realidad: Inmaterialidades, que es una colección que busca pensar los soportes, otra que se llama Sin Condición, que busca las transformaciones de la universidad, básicamente las transformaciones neoliberales de la universidad, y Tercera Orilla, que estaba dedicada a la crítica cultural latinoamericana. Teníamos dos problemas iniciales, ¿no? Es que los libros que estábamos publicando no estaban de cierta manera respondiendo a problemas que para nosotros eran bien clave y que pensábamos que con esas colecciones podían salir, que era la crisis ecológica y el feminismo. Y eso llevó a que Mariluz propusiera derechamente sacar dos colecciones dedicadas exclusivamente a estas dos líneas, ¿no? Una se llamó Mundos por Venir, que tiene afirmativamente, ¿no?, que responde o trata de responder a la pregunta que está en un título de Viveiro de Castro con Danowski, ¿no? ¿Hay mundo por venir? Nosotros afirmamos que sí hay mundo por venir, por eso esa colección se llama Hay mundo por venir. O sea, perdón, mundos por venir, de manera afirmativa. Influenciados también por Donna Haraway en parte, ¿no?, cuando ella dice que hay que hacer que el antropoceno, capitaloceno, sea lo más pequeñito posible, ¿no?, para dar lugar a un mundo mejor, ¿no? Feminarias en la otra colección, donde está explícitamente, digamos, literatura feminista, pero con el tiempo las dos líneas se han ido cruzando, ¿no? Porque también uno dice, ¿dónde poner a Zinc también? Porque también podría estar en la colección Feminarias. Publicamos dentro de Mundos por Venir un libro de Joanna Zilinska, El fin del hombre, y publicamos otro de ella también el fin del hombre fue en la colección Feminaria, pero podría ir perfectamente en esta otra, y nos dimos cuenta que las colecciones empiezan a dialogar, ¿no? No son tan claras, ¿no? Y el libro de Zinc es el quinto dentro de esta colección de Mundos por Venir, ¿no? Y nos dimos cuenta que era una colección que tenía una recepción importante, digamos, no solo nacional, digamos, en Chile, sino también en otros lugares, porque es, digamos, la colección que más, por ahora, que más, digamos, amplitud ha tenido, ¿no? Mejor recepción ha tenido. Entonces comenzamos con el libro de Chakrabarty, de Deepak Chakrabarty, ¿no?, Clima y Capital, porque finalmente una cuestión que nos interesaba también con Mariluz sigue siendo también repensar, y en eso entroncamos con lo que decía Facundo, ¿no?, repensar las humanidades y las ciencias sociales en vínculo con otras disciplinas, ¿no? Y esa pregunta ese cuestionamiento, ¿no?, que hizo Chakrabarty en sus famosas tesis sobre el cambio climático, ¿no? ¿Qué le pasa a la historia, digamos, humana, cuando colisiona con el tiempo profundo, ¿no? Y el tiempo profundo, por supuesto, responde a una escala no humana. Entonces, esa colisión, digamos, fue la que de cierta manera nos ha ido
guiando sobre qué títulos ir buscando, ¿no? Y así es como aparece el libro de Anna Singh. De hecho, estaba mirando el correo, vi que el primer encuentro con solicitud que le hicimos fue en abril del 2021, cuando todavía no existía en nuestro horizonte, no sabíamos que se estaba traduciendo este libro sobre la zeta del fin del mundo, o que me acabo de enterar que en Argentina salió como los hongos del fin del mundo, ¿no? Eh, y fue una buena coincidencia también, ¿no? Que apareciera ese libro, porque también nos permitió que el libro de Anna Sink, el nombre de Anna Sink ya tuviese mayor circulación, ¿no? Porque Mimes es una editorial pequeñita, ¿no? O sea, no tenemos, digamos, la posibilidad de una circulación ampliada, ¿no? Y tampoco, por cierto, es algo que buscamos, ¿no? O sea, nosotros tenemos un proyecto editorial que publicamos 4 o 5 títulos al año, y nos vamos a mantener en esa modalidad, porque eso es lo que nos permite, si ustedes habrán visto, publicar libros bien cuidados, ¿no? O sea, cada cosa, y literalmente cada cosa del libro se diseña con cuidado, desde la forma en que se coloca el número de página, la forma en que va la página legal, el colofón. A lo mejor ustedes no lo han visto, ¿no? Pero bueno, todos nuestros libros por fuera son todos idénticos, ¿no? Eh, eh, Son todos idénticos, pero desde que se abren, o sea, desde el interior de la tapa hasta digamos, la propia contratapa, esas son una fotografía intervenida de Anna Singh, ¿no? Que decidimos, son hongos que están en un tronco, y decidimos abstraer la imagen y colocar los hongos sobre la tapa, o sea, la tapa aquí hace de tronco, ¿no? Hacer un juego, ¿no? Entre la fotografía, el árbol y el propio papel, finalmente, que está en este dispositivo, ¿no? Eh, y en ese sentido, el libro dialoga bastante con las y les autores que invitamos, porque, le decía adelante a Facundo y Andrea, invitar a publicar en Mimesis implica no solo mandar un texto, sino pensar un epígrafe que va antes de todo el libro, pensar las fotografías, compartir el diseño, la propuesta de diseño, o el autor tiene que hacer sugerencias. Entonces eso entabla un diálogo bastante interesante, ¿no? Porque de alguna manera tratamos de hacer que las personas que trabajan con nosotros no piensen en un texto, sino que piensen en un libro, ¿no? Que es una cuestión distinta, ¿no? Pensar el libro implica pensar todo el dispositivo también, ¿no? El dispositivo de lectura. Ahora, luego vino la tarea de qué ensayos publicar, ¿no? Algo que no era fácil, considerando que cuando hicimos un rastreo, hay por lo menos 2 ensayos que seleccionamos, ¿no? Luego vino una revisión de esos ensayos, y lo que tratamos de hacer era un libro que mostrara el trabajo que llevó hacia la Z al fin del mundo, es decir, cuáles fueron esos primeros textos, que es el texto que abre el libro, ¿no? El texto dedicado a Donna Haraway, Bordes Díscolos, las Zetas como especie de compañía. Ese es un texto, digamos, uno podría decir bisagra, ¿no? Entre el trabajo anterior de Anna Singh y el trabajo posterior sobre las Zetas, ¿no? Los trabajos anteriores de Anna Singh, ¿no? Como sobre ficciones, por ejemplo, o sea, fricciones, ¿no? Están en un registro distinto, y entonces decidimos abrir con ese texto, porque en realidad uno se da cuenta que en ese pequeño texto, que en realidad es pequeño, pero abre un montón de cosas. Ese texto también lo hemos conversado en clases acá, y es impresionante cómo 20 páginas todo lo que aloja, ¿no? Una historia finalmente de la civilización también, o sea, cómo los cereales domestican a lo humano, ¿no? Una historia de la familia también, de cómo se masifica la familia nuclear como dispositivo, ¿no? La relación que tienen los monocultivos con el Estado. Y uno ve una cuestión clave ahí, que es algo que atraviesa también el libro, que en un momento nos llevó como a pensar el título, que es la noción propia de plantación, y el lugar que hace pensar la plantación en términos de espacialidad, y que es lo que Zing va a llamar escalabilidad.
¿no? La noción de escalabilidad es clave en la selección que hicimos y que tiene que ver finalmente con la relación de reducción de la diversidad, en todo sentido, diversidad, ¿no? De forma de vida humana, pero también diversidad ambiental, animal, vegetal, ¿no? Entonces, ese texto, como digo, el borde díscolos nos lleva a plantear la selección. Y por eso el segundo texto que sigue es sobre la escalabilidad, ¿no? El mundo de los seres vivos no se amolda a las escalas de precisión anidadas, ¿no? Y luego vienen cómo repensar la relación entre humanidades y ciencias, ¿no? Y hay una cuestión importante también que tiene que ver con cuestiones metodológicas que también nos hicieron pensar en los textos que queríamos seleccionar. Y creo que hay dos cuestiones claves que organizan también el volumen, ¿no? Una y que aparece en el prólogo que hizo Singh, tiene que ver con la posición del cuerpo del o de la, en este caso, antropóloga, ¿no? Ella dice, en una parte muy linda, que para vincularse de manera interespecie con las setas, el cuerpo tiene que asumir una posición distinta, ¿no? Y ella habla ahí de que hay que inclinar el cuerpo. Y eso es clave porque no está no está en este libro, ¿no? Pero es lo que nos lleva a pensar precisamente la selección de textos. Necesitamos otra forma de investigar, ¿no? Otra forma de investigar. Y esa otra forma de investigar tiene que ver también por los modos en que nuestro cuerpo literalmente aparece en aquello que investigamos, ¿no? La noción de rectitud, y eso es algo que encontramos de una manera muy, muy evidente y muy explícita, por supuesto, en un libro de Adriana Cabarero que se llama Inclinaciones, ¿no? Crítica de la rectitud. Y ahí Cabarero piensa precisamente la posición del cuerpo y la relación con la mirada, ¿no? ¿Y qué ha significado la posición del cuerpo recta y la mirada, el ver en relación al conocer como modo de pensar? Toda digamos, la filosofía y las disciplinas en general parten de este cuerpo erguido masculino y la mirada. Entonces, cuando Singh dice que su antropología implica la inclinación del cuerpo y que además la vista queda secundarizada porque lo que aparece ahí es el olor de las setas, ¿no? Las setas se pueden oler después de una lluvia. Digamos, esa pequeña referencia al cuerpo inclinado y a la emergencia del olor son determinantes para otro modo de hacer investigación, ¿no? Entonces, y eso uno lo percibe en los textos, ¿no? La relación que ella tiene con la investigación y las alteraciones, digamos, de las posiciones corporales son claves para otra forma de investigar, ¿no? Y por otra parte está la noción de descripción, la importancia que ella le da a la descripción como, digamos, forma de investigación. Y es clave porque la investigación tiene que ver también con, eh, podríamos decirlo así, con resistirse eh, a vamos a decirlo así, resistirse a una noción de profundidad en la investigación, ¿no? ¿A qué me refiero con eso? Michael Marder, en su libro, el Marder también que tiene un libro sobre el pensamiento vegetal, ¿no? Tiene un libro que se llama Sueños de Energía, Energy Dreams, y Marder hace una asociación interesante, pero no la desarrolla, que es la siguiente, dice, ¿por qué debiéramos pensar que el extractivismo no está fuertemente vinculado con nuestro modo de investigación? ¿Por qué el extractivismo no está? Él, digamos, hace esa afirmación y la deja de lado, ¿no? Pero es interesante porque, bueno, Marder es filósofo y cuando uno piensa la noción de verdad en filosofía y cómo la noción de verdad, aletheia, ¿no? En griego, ha organizado el pensamiento filosófico, lo que Marder está planteando es muy, muy, muy radical, ¿no? Y ahí vuelvo a Nassim, ¿no? Porque Nassim va a distanciarse de esa noción de profundidad. El extractivismo, por supuesto, tiene que ver con ir a lo profundo, con romper, con destruir, ¿no? Y la noción de verdad, aletheia, griega, eso es algo que está en un libro que se llama Tortura y Verdad, tiene que ver con la famosa frase de Heidegger, ¿no? Que tiene que ver con el desocultamiento. La cuestión es qué es lo que se desoculta, ¿no?
y lo que se desoculta es lo siguiente. La palabra para esclavo en griego es basanos, y basano viene de basalto, un mineral. Y el basalto se usaba para golpear el oro o la plata y determinar si eran originales esos metales, ¿no? Esta idea entonces de golpear para ver si lo que hay en el fondo es real, es metal, digamos, puro, oro o plata, es la que se utilizó para los juicios en la antigua Grecia para extraer la verdad de un esclavo, ¿no? ¿Qué significaba eso? Que el basalto pasa a referir a un esclavo que es basanos, y el basano cuando está en un juicio no puede sino decir la verdad exclusivamente mediante la tortura, ¿no? Es decir, que hay que ir a la profundidad del esclavo para extraerle la verdad. Y eso es lo que se llama aletheia, el desocultamiento, ¿no? Entonces, cuando Marder hace este vínculo, ¿no?, entre extractivismo y modo de investigación y verdad en filosofía, en realidad nos damos cuenta que están estrechamente vinculados, porque tanto la noción de verdad, que insisto, ha organizado las formas de pensar en Occidente, y el extractivismo tienen como principio de resonancia la noción de la profundidad, ¿no? El entrar, y ambas entradas para extraer algo tiene que ver con la destrucción, ¿no? Entonces, ¿por qué? Todo eso para decir que cuando Singh releva la noción de la descripción, es una forma de resistirse a entrar en la profundidad y por lo tanto a pensar de otros modos la investigación, ¿no? Entonces esos otros modos tienen que ver con un rechazo a la superficialidad y otras formas de corporalidad. Y al tiempo es que emergen otras formas de sensibilidad, ¿no? Como el olor, pero no también el sabor, ¿no? Y por lo tanto, lo que uno ve cuando emerge fuertemente ese cuerpo es que en Zinc, en el modo de hacer investigación de Zinc, el cuerpo está conectado, el cuerpo en toda su amplitud, digamos, ¿no? Está conectado a los modos de investigación completamente alejado digamos, las formas de investigación tradicionales, sobre todo en el ámbito de la filosofía, donde el cuerpo precisamente es lo que no aparece, ¿no? Entonces, digamos, para mí, publicar este libro tiene digamos, podríamos decirlo también así, una dimensión epistemológica importante que deseábamos, digamos, poner en circulación también, ¿no? No solo una investigación de objetos, digamos, que pueden ser extraños para la antropología tradicional, que son las setas, sino también otras formas de hacer investigación efectivamente, ¿no? Ahora, otro punto que tiene que ver con la selección de los textos también tiene que ver con el término mismo de antropoceno, ¿no? Es un término, ya sabemos todos, ¿no?, que no ha sido fácil de digerir, ¿no? Pero es interesante, o sea, no ha sido fácil de digerir, sobre todo porque también en el último tiempo, y lo señala Anna Singh, hay un antropoceno que le llaman bueno, ¿no? Que tiene que ir con las soluciones geoingenieriles, ¿no? Que supuestamente si la tecnología estuviese bien aplicada, vamos a poder salir adelante de esta etapa, y en realidad no hay que cambiar de modo de vida, sino simplemente hacer más eficiente los modos de obtención de energía, ¿no? Paradójicamente, no sé si la palabra es paradójica, pero es impresionante que alguien como James Lovelock, que es quien creó el concepto de Gaia junto a Lynn Margulis, ¿no?, es uno de los principales defensores de este buen antropoceno, ¿no? No sé si se ubican su último libro, que se llama Novaceno. También insiste en cómo la tecnología nos va a permitir resolver todos los problemas que tenemos hoy día, ¿no? Ahora, distanciándose completamente de esa idea de antropoceno, ¿no? En Zinc lo que aparece es un replanteamiento de la noción de antropoceno desde la antropología, ¿no? Viendo lo que tiene en vínculo la antropología con el antropoceno, principalmente la palabra antropos, ¿no? Y repensarla desde la antropología, porque la antropología también como ciencia ambivalente, ¿no?, en el sentido de que ciencia que contribuyó a la colonización, pero que también hoy día puede o opera a favor de la descolonización, es una disciplina que puede ayudarnos a repensar, dice ella, el antropoceno, para a su vez usar el antropoceno, ¿no?, para pensar las transformaciones que tenemos que hacer. Y eso es lo que la lleva a ella, ¿no?, al optar por la noción de antropoceno, le lleva a optar a su vez por repensar la noción de holoceno, ¿no?
que sería precisamente eh, eh, que es el último texto, ¿no? Una amenaza para la resurgencia holocénica es una amenaza de la habitabilidad. Cuando ella repiensa entonces la noción de antropoceno desde la antropología, la lleva a su vez a repensar la noción misma de Holoceno, que es el periodo en que dio origen a la vida tal como la conocemos o la conocíamos, digamos, ¿no? Y por lo tanto, en repensar lo que ella llama las condiciones para la resurgencia, ¿no? Y para mí ese es un concepto súper relevante, ¿no? El de resurgencia, porque cuando uno lo lee en ella, uno dice fácilmente, en otras personas, digamos, en otra persona, habría colocado otro concepto, no el de resurgencia, habría colocado, no sé si podemos conversar después de eso, ¿no? El de resiliencia. Porque el de resiliencia también es un concepto, en Chile, por ejemplo, el Centro de Investigaciones Climáticas de la Universidad de Chile se llama Centro de Resiliencia Climática, ¿no? Y que tiene que ver finalmente con resiliencia, para mí, lo podemos conversar, es un concepto completamente neoliberalizado, ¿no? Y finalmente tiene que ver con aguantar, aguantar y aguantar, y volverse a poner de pie, ¿no? Como si tuviésemos el mandato de no poner el cuerpo de otra manera que no sea siempre erecto, ¿no? Entonces la resurgencia, por lo menos para el escenario local, es súper importante porque está desplazando ese concepto tan empleado hoy día también para pensar la crisis climática, porque además la resiliencia tiene que ver con cuestiones individuales y piensa, por el contrario, la resurgencia siempre de manera asociativa y en relación a interespecies. O sea, no hay posibilidad, dice Singer al final del libro, pero algo que ya venía repitiendo a lo largo de todo, digamos, el trayecto, no hay posibilidad de pensar digamos, la habitabilidad, ¿no? Sin el concepto de resurgencia que implica hacer vivible las condiciones que permitieron los océanos para todas las especies, ¿no? Humanas y no humanas, ¿no? El concepto de resiliencia, además, jamás ha sido pensado, ¿no? Fuera del ámbito de lo humano de manera excepcional, ¿no? Bueno, esos son creo que los puntos relevantes digamos, que nos permitieron pensar el índice, la selección de textos. eh, y finalmente decir algo simplemente sobre el título, ¿no? Que está la posibilidad, inicialmente se llamaba Paisajes multiespecies en el Antropoceno, ¿no? Porque la palabra paisaje es bastante importante a lo largo del libro, sobre todo cuando ella está pensando en los paisajes irregulares, ¿no? El antropoceno no es una cosa homogénea, siempre es algo global que se localiza y de manera irregular. Y ella habla de los paisajes irregulares. Pero finalmente optamos por la idea de los ensamblajes, porque al titular ensamblaje, el acento finalmente no está tanto en los paisajes, sino como en la asociatividad, ¿no? En la relación necesaria entre distintas especies, ¿no? Mientras que el paisaje, como decía, tendía, digamos, a centrar más digamos, la crisis y no la salida a la crisis, ¿no? Y por eso, digamos, este libro, Ensamblaje multiespecie en el Antropoceno, me sorprendió al revisar la traducción brasileña de la Z, perdón, española de la Z al fin del mundo, porque si hubiésemos seguido las elecciones de ese traductor, este libro se habría llamado Conjuntos multiespecíficos en el Antropoceno, ¿no? Lo cual habría sido un texto, o sea, un título bastante raro, ¿no? Conjuntos multiespecíficos en el Antropoceno. Sobre todo porque la palabra que usa Singh es assemblage, ¿no? O sea, ese ensamblaje y la etimología tiene que ver con la asamblea también, ¿no? Una forma un concepto bien político, ¿no? Cosa que conjunto en realidad puede ser me suena más a matemáticas que a teoría política, ¿no? Y multiespecies, claro, no es multiespecífico, o sea, porque si uno saca lo multi, lo que queda es algo específico y especie, precisamente en la forma en que lo está pensando Singh, es que no hay ninguna especie que para su mera existencia no haya requerido de otras especies, ¿no? Entonces, la especie misma, como ella la piensa, siempre tiene que ver con un fuera, una fuera, digamos, de toda
posibilidad, digamos, de vida. Así que, bueno, eso por ahora. De ahí podemos seguir el diálogo hacia cuestiones más específicas del libro también, o conversar sobre cuestiones atingentes al curso. Y entonces le doy la palabra a Andrea. Bueno, muchas gracias, Raúl. Yo fui más o menos por los mismos lados que vos en la lectura. Fui haciendo más como una lectura transversal. En realidad estaba en duda si centrarme más en algunos de los textos o no, y bueno, finalmente decidí como hacer una lectura transversal que les quiero compartir, donde tomo algunas de las cuestiones que señaló Raúl. Para mí lo que significó la lectura del libro fue un movimiento, ¿no? O sea, creo que cuando ¿no? Esto de un conmover es un texto que invita a salirse del lugar cuando uno la lee, ¿no? Y lo que hace Tsing es introducirnos en el mundo del Matsutake, que es este hongo con el cual ella va a investigar, donde vamos a ir descubriendo a la medida que vamos leyendo que es también nuestro mundo, ¿no? Y tiene que ver con una invitación a indagar sobre los ensamblajes multiespecie, que va a estar compuesto fundamentalmente por hongos, pinos y humanos, ¿no? En una relación de interdependencia y de colaboración. Que para Tsing eso va a ser entendido como una relación social. Ya vamos a ir un poco a eso, que también era lo que había señalado Facu. Entonces, la mirada sobre el Matsutake que nos va a proponer la autora, incluso hay uno de los textos que se llama Testimonio de una espora, donde acá la espora relata en primera persona sus aventuras, sus deseos, nos va a contar ahí también sus experiencias. Lo que, en realidad lo que yo interpretaba en mi lectura es que en realidad tiene el propósito no de deshacerse de los humanos, sino más bien de centrar al hombre, ¿no? Es decir, desplazarlo del centro de la reflexión. Entonces, si quisiéramos caracterizar a Tsing como una poshumanista, intenté buscarla, pero la verdad que no encontré en ningún lado donde ella se definiese dentro de esa corriente, pero digo, podríamos intentar ubicarla en ese tipo de reflexiones, en estas reflexiones posthumanas. Podríamos decir que este post significa no solo una crítica al humanismo, sino y fundamentalmente un desplazamiento del humano, ¿no? A partir de entonces de la historia del Matsutake, que obviamente para Tsing el Matsutake tiene una historia también que va a estar entrelazada con historias de otros seres, incluso humanos, ¿no? Con esta posibilidad de narrar y de contar historias multiespecies, le va a permitir rastrear las consecuencias nefastas del capitalismo, pero también la posibilidad de vivir en sus ruinas. En este sentido, y acá un poco me parece que también interpreté el título que recién señalaba Raúl, ¿no? Se trata de un libro con una fuerte mirada crítica eh, y a la vez esperanzadora, ¿no? Esto es que permite articular crítica y esperanza, dos palabras que en nuestro presente parecen no encontrar conexión, por lo menos en nuestra coyuntura política actual, al menos eso. Pareciera entonces que esperanza y crítica se convocan en los relatos, en los textos de Tsing, una a la otra, lo cual permite escapar tanto de un optimismo ingenuo como también de una crítica pesimista. La propuesta de Tsing, si leemos el libro, es muy clara. Nos convoca, nos invita, nos interpela a recrear paisajes multiespecies en una época en que la habitabilidad está en peligro. Para quien no leyó el texto, voy a o no ha leído nada de Tsing previamente, voy a hacer una muy breve descripción de qué es el Matsutake, ¿no? Porque es central en la etnografía que escribe Tsing en relación a este hongo. Es un hongo que habita los bosques del hemisferio norte, específicamente, va a decir ella, es un hongo micorriza. Esto es que se enreda en las raíces de los árboles. Ella lo distingue de otros tipos de hongos, que son los que viven dentro de las plantas. Los matsutake obtienen carbohidratos de los árboles y al mismo tiempo los ayuda a conseguir agua y nutrientes, ¿no? Ahí hay una colaboración, una cooperación
son dos nociones centrales en el pensamiento de Tsing, lo que va a llamar una simbiosis biológica. El matsutake es un hongo silvestre de olor fuerte y difícil de encontrar, especialmente, y es una especie muy valiosa en el Japón, valiosa tanto en un sentido económico como en un sentido cultural, ¿no? Y se va a utilizar fundamentalmente para la comida gourmet. Lo que señala Tsing es que eran muy abundantes hasta la primera mitad del siglo XX en una zona central del Japón, específicamente en los bosques Satoyama, que ya ahí va a trabajar sobre estos bosques, y que entre 1970 y 1880 los precios del matsutake empezaron a subir junto con su disminución en los bosques, y cuando desaparecen los matsutake también van a desaparecer otras especies como flores silvestres, aves, anfibios, insectos, ¿no? Que también podemos decir que son parte de ese ensamblaje que va a describir Tsing. Entonces, una de las características que tiene el matsutake es que nunca ha sido cultivado exitosamente, ¿no? Es decir, producido mediante la acción humana directa, ¿no? El matsutake no se puede cultivar. Entonces, lo que le va a permitir a Tsing, el matsutake, es revelar cómo el capitalismo opera en el mundo y cómo aún es posible sobrevivir en él. El matsutake nos va a enseñar cómo compañeros multiespecies prosperan mutuamente. Algunas de las preguntas que para mí son claves, el texto no sé si lo han leído, pero todo el tiempo interpela a modo de preguntas. En todos los textos podemos ir recuperando las distintas preguntas que hace Tsing, y algunas de ellas yo acá las recuperé y me gustaría proponerlas, que pueden ser después disparadoras para seguir la conversación. Dice, ¿cómo puede habérsele ocurrido a alguien que las cosas vivas más allá de los humanos no son sociables? ¿Qué formas e historias bióticas y abióticas confluyen en el mundo multiespecie? ¿Qué significaría reconocer nuestro parentesco con organismos de otras especies? ¿Cómo pueden los humanos actuar como fuerza autónoma si nuestro nosotros incluye a otras especies que hacen de nosotros quienes somos? ¿Qué se necesitaría para construir una antropología de la habitabilidad más que humana? ¿Cómo los matsutake hacen posible el resurgimiento multiespecie? Y para intentar, o por lo menos para proponer, dar respuesta, o tentativamente, obvio, a estas preguntas, yo lo que intenté hacer es plantear tres ejes, ¿no? Que me parece que están a lo largo o por lo menos identifiqué tres ejes, hay muchos más, que están a lo largo de los distintos textos de Tsing. Uno, que es el que señalaba Raúl, que es una cuestión de método, que sin mucha creatividad propongo llamarlo un método matsutake o metodología matsutake. Un segundo, que es la plantación como paradigma del antropoceno, y un tercero es los paisajes de resurgimiento multiespecie. Entonces vamos por el primero, con el método, que muchas de las cosas ya dijo Raúl, ¿no? Lo que nos va a decir Tsing, que justamente atender al matsutake supone estar dispuesto a inclinarse, ¿no? Y poner el cuerpo sobre el suelo para poder verlos. Entonces no se trata, esto que decía, no se trata de estar con la cabeza erguida, ¿no? Mirando hacia arriba, sino orientar la mirada hacia abajo, descender hacia la tierra para descubrir una red de relaciones entre raíces y hongos, de enredos e interacciones multiespecies. Como decía Raúl, se necesita no solo agudizar la mirada, la vista, sino también el olfato. Implica caminar, no estar quieto, va a decir, sin deambular a la velocidad del placer corpóreo y la contemplación. Dice, dos actividades, entonces caminar y contemplación, para ellas son dos actividades que se retroalimentan, ¿no? Pensemos ahí todas las distancias que vemos con las metodologías que hemos heredado de la modernidad. Dice, regresar siempre a los lugares donde se encontraron antes hongos, esto es, reconocer lugares familiares en el paisaje. Dice, se necesita curiosidad, pero además dolor e ira, ¿no? Acá también aparece no solo el cuerpo, sino justamente los afectos, ¿no?
investigación y acción. Es decir, para Tsing, entonces, para esta metodología va a ser indispensable reconocer una socialidad más que humana, ¿no? Es decir, que incluye humanos y no humanos, incluso las cosas no vivas. Ya que dice, también construimos con relación con ellos, ¿no? Reaccionan, son transformadas. Dice, la diferencia, y ahí me interesaba marcarla porque en realidad Tsing se va a centrar en las cosas vivas, pero dice, no encuentro argumentos para no atribuir socialidad a las cosas no vivas, ¿no? Dice, la diferencia, y que le hace entonces centrarse en lo vivo, en el Matsutake, dice, es que, y ahí lo sigue a Eduardo Kohn, los seres vivos, dice, incluyen futuros sobre los que hacen en el presente, ¿no? En los seres vivos hay una idea de un porvenir. Dice, social para Tsing quiere decir producido en relaciones intrincadas con otros significantes. Claramente, los seres vivos no humanos son sociales con o sin los humanos. Las relaciones sociales, entonces, son las formas, y acá la noción de forma va a ser central para Tsing, no el lenguaje, dice, son las formas a través de las cuales los modos sociales se organizan. Y ahora bien, esta organización no es una organización intencional, ¿no? No tiene ni intención, ni intencionalidad, ni planificación. Es un modo de estar, ¿no? Y de supervivencia. Dice, la socialidad entonces se produce a través de las formas corporales. Las formas corporales son una expresión entonces de la sociabilidad, de la socialidad en realidad está traducido así. Dice, nuestras vidas sociales tienen que ver y esto es central, ¿no? Y acá también aparece el movimiento y esto que decía al principio de que conmueve, ¿no? Que nos saca del lugar, ¿no? Tiene que ver con cómo nos acercamos y cómo nos movemos con los otros, ¿no? Y acá decir también cómo nos movemos con el pensamiento de Tsing, ¿no? Ella todo el tiempo nos invita, nos produce movimientos. Y entonces es la forma, y esto me parecía central, la que nos lleva a un mundo hecho tanto por seres vivos como no vivos, dice justamente la forma la que va a conectar esa gran división, ¿no? Humanos y no humanos interactuamos a través de la forma. Después ahí hay una crítica con la idea de libertad de kantiana, pero no me voy a detener mucho en eso. Lo que sí me interesaba era cómo ella va a entender la antropología, ¿no? Dice, bueno, la antropología que deja de ser la antropología convencional, digamos, ¿no? Es como una antropología heterodoxa, ¿no? Que dice, permite reconocer, ella rescata, dice, la antropología permite reconocer otros mundos, ¿no? Siempre la antropología permitió reconocer otros mundos. Dice, el reto actual de la antropología es conocer a otros organismos no humanos, ¿no? Esto incorporar en la antropología los no humanos, con los cuales componemos, ¿no? Establecemos estos ensamblajes. Entonces dice la antropología, y por qué ella sigue apostando a la antropología, dice la antropología sabe cómo aprender, ¿no? Y la palabra de aprender también va a ser muy, muy importante, porque en realidad la indagación de Matsutake es un aprendizaje sobre nuestra condición también en el antropoceno. Dice sobre los procesos sociales, sobre los lugares y quienes lo habitan. Dice, ahora es necesario ampliar este repertorio para incluir a otros seres vivos. Y acá, como decía Raúl, habla de la descripción crítica, es la que va a tomar como aquello a lo que debe apelar a esta antropología no humana, podríamos decir. Dice, permite estudiar las relaciones y las tramas sociales. Dice, ¿por qué crítica? Porque formula preguntas urgentes. ¿Y por qué descripción? Porque amplía la curiosidad de la vida, permite aprender cómo los humanos y las especies de otro tipo acceden, a modos de vida mediante redes de relaciones. Dice, la descripción crítica es el arte de percibir relaciones, entramados, ¿no? Dice, se trata entonces de una tarea intelectual, y acá esto también me interesaba, y un poco va el testimonio de una espora, ¿no? Exige saltos imaginativos,
en la medida que también exige datos y argumentación. El segundo, entonces, eje es la plantación como paradigma del antropoceno. Lo que va a decir, bueno, que ya conocemos, ¿no? Que vivimos en una era, un momento que podríamos denominar antropoceno, que está caracterizado por el cambio climático acelerado, las extinciones masivas, la contaminación. Dice, bueno, ¿no? El antropoceno es la época geológica en la cual las actividades humanas superan, ¿no?, a los glaciares en la transformación de la faz de la Tierra. Para Tsing, la idea del antropoceno entonces se trata de una tierra acosada por el hombre, ¿no? Y acá el hombre con mayúscula, dice, ¿no? Pero, como decía Raúl, se trata de un antropoceno irregular. Y esto también es importante hablar del irregular antropoceno, porque es lo que le permite también esta que decía yo, como esta mirada esperanzadora, ¿no? Es decir, bueno, dice, ya que si bien el antropoceno es global, dice, no es posible producir un cambio climático en un solo lugar, y al mismo tiempo está situado, ¿no? Dice, es desparejo y desigual, ¿no? En el terreno de la tierra acosada por el hombre. Dice, es irregular porque aún permanece o aún está compuesto de múltiples ensamblajes de habitabilidad. Una de ellas es el Matsutake. Lo que va a entonces decir, bueno, ahí hablaba un poco del antropos, pero no, como ya lo dijo Raúl, no lo voy a repetir. Entonces, lo que va a ser central, o por lo menos lo que yo vi que se repetía en todos los textos, es reconocer la plantación, entonces, como decía antes, como paradigma del antropoceno. Dice, las plantaciones, va a decir, sí, fueron el motor de la expansión y la riqueza europea, ¿no? Para Tsing, entonces, el diseño de las plantaciones hizo posible, y esto me pareció genial para pensar, la ciencia y la industrialización, ¿no? Es la plantación la que hizo posible la ciencia y la industrialización. De hecho, la industria sigue para Tsing el modelo de la plantación. Esto es para poner muy en discusión, pero me parecía como una mirada muy, muy esclarecedora, o por lo menos novedosa. Desde el lugar donde ella lo está planteando, ¿no? Tsing observa entonces especialmente las plantaciones coloniales europeas de la caña de azúcar en Brasil en los siglos XV y XVII. Dice, las plantaciones profundizan la domesticación tanto de las plantas como de las personas. La particularidad de la caña de azúcar, y esto vamos a ver que después lo va a diferenciar del Matsutake, es que dice, no es una especie propiamente dicha, sino que es un grupo de clones. Esto lo recuperaba porque me parecía que a Facu le iba a interesar. Dice, es un grupo de clones de propagación vegetativa, ¿no? Es decir, la caña de azúcar se plantaba clavando una caña en el suelo y se esperaba que brotara, ¿no? Todas las plantas, todas las cañas de azúcar son clones, ¿no? Dice algo similar, y acá lo que va a hacer Tsing es comparar esta caña implantada, ¿no?, trasplantada, que reproduce lo mismo. Dice, algo similar ocurrió con los trabajadores esclavizados. Dice que eran transportados desde el África, dice, y esto aseguraba que no tenían relaciones sociales en el país, en el lugar que arribaban, lo que hacía más difícil su vida. Entonces, en la plantación, y esto, bueno, no sé si detenerme mucho en la cuestión de la escalabilidad, pero sí lo voy a mencionar, dice, tanto la caña como los trabajadores esclavizados son convertidos en unidades autónomas, ¿no? Y esto va a ser lo central, porque la unidad autónoma es lo totalmente opuesto a la relación, que es al ensamblaje, ¿no?, que es a lo que está apostando Tsing. Dice que Tsing caracteriza como, y acá va a dar dos definiciones, una que tiene que ver bien con la escalabilidad y otra que va a tener que ver con una noción que ya ahí crea, que por un lado dice son elementos de diseño concebidos para expandirse sin cambios, esta es la idea de la escalabilidad, o non-soils, ¿no? Ella usa esa noción que es en inglés non-social elements, ¿no? Non-soils son, que lo usa así, son elementos no sociales del paisaje o elementos no sociales.
que esto aparece en varios de los textos. Entonces va a decir que la plantación es un modelo de escalabilidad no es, va a decir, la habilidad de usar escalas, sino que los proyectos son escalables cuando pueden expandirse sin cambiar. Incluso dice la metodología, por eso fíjense que ella propone una muy distinta, la metodología que proponía la ciencia también tiene una fuerte idea de escalabilidad, incluso el progreso, para ella la idea de progreso, que está fuertemente anclada en el siglo XX, con la idea del desarrollo, y la industrialización tiene que ver con la escalabilidad. Dice, pero además, o sea, eso sería como el modelo de la escalabilidad, hace una diferencia con lo escalable, ¿no? Modelo de escalabilidad y lo escalable. Dice, pero algo es escalable cuando es intercambiable a valores de mercado. Dice, en las plantaciones, los seres vivos, la caña y los trabajadores esclavizados, son transformados en recursos, ¿no? Al ser removidos de sus mundos vitales. Entonces van a ser escalables, ¿no? No les quiero aburrir mucho, voy a pasar, ahí había hablado un poco de progreso y cómo, bueno, esto, la idea de escalabilidad, como decía Raúl, se opone a la idea de diversidad, que es algo que ella va a reconocer, ¿no? La diversidad biológica y la diversidad cultural, de que justamente en los modelos de escalabilidad van a ser excluidas o eliminadas. Entonces, la escalabilidad va a ser, o la plantación, mejor dicho, es el modelo de la escalabilidad. En este sentido yo decía que es el paradigma del antropoceno, porque algo que ella va a señalar es que la escalabilidad se ha expandido, ¿no? Ha proliferado en el antropoceno. Entonces, lo que pone en riesgo es la diversidad. Dice, pero la escalabilidad, y acá está la lectura fina, y en este sentido otra vez recupero esto más esperanzadora, si quieres, dice, nunca es completa. Dice, si el mundo todavía, aún no sabemos por cuánto tiempo, sigue siendo diverso y dinámico, es porque la escalabilidad no ha alcanzado o no se ha alcanzado en la totalidad. Dice, en realidad ella dice, bueno, no, la escalabilidad no cumple su propia promesa, ¿no? Entonces, bueno, ella acaba de proponer una teoría de la no escalabilidad que justamente lo que va a tratar de hacer es recuperar esa diversidad significativa. Y la diversidad significativa es la que permite establecer nuevas relaciones y producir algún tipo de cambio, ¿no? Y entonces, para terminar este apartado y pasar al siguiente, que es el último, así ya no aburro, dice, muchos proyectos de vida, tanto humanos como de otro tipo, dice, tienen lugar en las ruinas de los diseños de escalabilidad. Para apreciar los desafíos del antropoceno, nos dice Tsing, debemos prestar más atención a las socialidades interespecies de las cuales todos dependemos. Y eso me habilita, digamos, a seguir con el tercer punto, que es paisajes de resurgimiento multiespecie. Tsing entonces nos invita a explorar, a través del Matsutake, los paisajes que aún permiten la habitabilidad en la Tierra. La modernidad, va a decir, es el triunfo de la técnica sobre la naturaleza. El triunfo exige que la naturaleza esté libre de relaciones sociales transformadoras. De lo contrario, no se puede ser materia prima de la técnica, ¿no? Entonces, lo que hace es convertir esto en non-soels, ¿no? Elementos sin vínculo social. La plantación, entonces dice, crea terra nullis, ¿no? Donde los enredamientos nativos, humanos e inhumanos, deben extinguirse. Y en este sentido rehace el paisaje al deshacerse de ellos. A diferencia de esta plantación, de este que habíamos dicho que era como el paradigma del antropoceno, Tsing sigue la vía o sigue la línea del Matsutake, ¿no? Dice, justamente la característica del Matsutake, como lo decía al principio, en este Matsutake, este hongo micorriza, es que no puede vivir sin relaciones transformadoras con otras especies, ¿no? Necesita de las raíces de los árboles, el Matsutake. Dice, el Matsutake se niega a convertirse en non-soels, ¿no? En estos elementos sin relaciones sociales.
Dice, necesitan la diversidad dinámica multiespecie del bosque. Entonces, frente a las relaciones sociales, porque acá también, como decía Raúl, ¿no?, va cruzando con distintas discusiones que vienen del campo de la economía política, del campo de la biología, del campo de la micología, ¿no? Lo que voy a decir, frente a las relaciones sociales de la economía clásica, que se trata de simples relaciones de competencia con los demás, ¿no? Dice que se reducen a una idea de costo-beneficio. La sociabilidad más que humana es un componente de los mundos sociales en los cuales humanos e inhumanos vivimos juntos. Las relaciones son vectores potenciales de transformación, son encuentros a través de la diferencia. Estas tienen la cualidad de la indeterminación, algo que ella va a entender como libertad. Esto es que no se está seguro del resultado, ¿no? No estamos seguros del resultado, por eso no hay planificación. Ella en un momento habla del diseño sin planificación, pero al mismo tiempo articula, relaciona, hay un encuentro, ¿no? La relación como encuentro de formas, como decíamos al principio, de por qué podemos indagar o estudiar o aprender de las relaciones sociales no humanas, porque se mira la forma, ¿no? Los Matsutake son conocidos como especies compañeras de simbiosis, esto que hablábamos antes, basadas en el beneficio mutuo de la vida interespecie, ¿no? No de la competencia, sino del beneficio mutuo de la vida multiespecie. Bueno, ella acaba va a hacer un desarrollo que a mí me parecía interesante, pero no lo voy a traer acá. Simplemente mencionar de un estudio que hace o que describe de la industria maderera del norte del Pacífico, donde los Matsutake crecen con una especie de pino que se llama ponderosa. Y entonces lo que va acá a recuperar Tsing, que hace también como una historia también de eso, de la maderera, también hace de la industria me sale jardinería, pero no, es de la industria de los viveros, ¿no? Como que también se detiene a pensar en eso, qué pasa con esa circulación. Dice, los Matsutake muestran este tipo de diversidad biológica por cuanto son seres de bosques perturbados. Y esta noción también va a aparecer en Zinc, ¿no? En bosques perturbados son, los llama bosques alterados por el hombre. Dice, donde viven en relación con las raíces de los árboles. Dice, los Matsutake nos muestran las formas de supervivencia colaborativa, las relaciones sociales transformadoras que hacen la vida posible. Y para terminar, Singh advierte que los paisajes multiespecie son necesarios para el ser humano. Paisaje, y acá esto recupero esta noción que también va a aparecer mucho en los textos, dice, no como telón de fondo, como estamos acostumbrados de hablar de paisaje, no como algo decorativo, estático, dice, sino como protagonista de nuestras historias. Dice, paisajes activos que tienen aventuras a través de las simbiosis y las coordinaciones que forman y reforman. En todas las escalas, va a decir Singh, no de escalabilidad, sino en todas las escalas, desde nuestros intestinos hasta nuestro planeta, necesitamos paisajes de habitabilidad común, alcanzando a través, que puede ser alcanzado, que es alcanzado a través de la simbiosis y la coordinación, ¿no? Esta también es una palabra que va a aparecer mucho, coordinación. El resurgimiento multiespecie en el Holoceno es un trabajo de múltiples organismos que, negociando sus diferencias, porque va a decir ella, bueno, no todos los encuentros son siempre gratos, ¿no? Forjan ensamblajes de habitabilidad multiespecie en medio de la perturbación. Los humanos, va a decirnos, no pueden continuar su subsistencia sin él, necesitamos esas coordinaciones para seguir con vida. Y acá, para cerrar, toma esta idea para pensar qué entiende ella por coordinación, que no es una coordinación con planificación, que la separa, ¿no? Ni tampoco es una coordinación con intencionalidad. Dice, la coordinación es como una suerte de fuga musical, ¿no? Dice, donde cada parte representa una melodía independiente, pero que se toca de manera conjunta.
Eso es mi lectura, lo que les quería compartir del libro. Y bueno, no hablo más. Bueno, muchas gracias Raúl y Andrea por lo que prepararon y por este rato de conversación. Tenemos un rato más para compartir y discutir. Somos bastantes por acá, así que el que quiera, la que quiera, y se anime a poner algo en el chat o simplemente levantar la mano, desmutearse e intervenir, está abierto para quien quiera. Mientras alguien se va animando, supongo, yo había pensado, quería volver sobre dos o tres cosas que se armaba entre la presentación de Raúl y de Andrea que me parecen fundamentales y que me resultaron importantísimas del libro y de poder leer estos trabajos de Zing en la edición de Mímesis, ¿no? Me parece que se arma ahí algo que traía Andrea, que es no solo un método que pone en cuestión cierta forma, que lo decía Raúl también, ¿no? En los que pensamos nuestra teoría, en los que pensamos nuestras formas de investigación, que es fundamental, sino una contraposición entre esta noción de plantación, digamos, y el ensamblaje, ¿no? Y ahí es esta contraposición entre lo antropocénico y lo holocénico, que también traía Raúl, me parece fundamental porque me parece que Singh descubre ahí descubre o nos comparte, digamos, porque también hay algo del estilo que me llama mucho la atención de haberlos leído todos juntos, ¿no? Hay algo casi modesto, casi como de regalo en su escritura y en su compartir de ciertas intuiciones, ideas, sensaciones que surgen de una investigación súper densa y que no necesariamente se enuncian desde la grandilocuencia de un descubrimiento, el giro, ¿no? El nuevo giro radical de la teoría, y que sin embargo tienen un impacto y una capacidad de conmover los lugares en los que solemos pensar que es gigantesca, ¿no? Y esa combinación casi de modestia enunciativa y sacudón sensible e intelectual que tienen los textos me parece bastante fascinante, y me pasó mucho con esos dos primeros textos, ¿no? El de los bordes díscolos y el de la no escalabilidad, o el problema de la escalabilidad, que son dos, casi, como decía Raúl, 20 páginas, 15 páginas, que sacuden básicamente cómo pensamos, no solo la relación entre ciencias naturales y ciencias sociales, sino la historia humana misma, la forma de pensar, cosas muy fundamentales. Y lo hace casi como compartiéndote una pequeña historia, ¿no? Súper densa de descripción alrededor de un hongo medio extraño que no entendés muy bien de dónde sale y que produce un efecto de cimbronazo bastante fascinante. Me parece que es clave, más allá de la discusión historiográfica, no sobre si la colonia, la industrialización, etcétera, esa idea de la plantación como elemento o operación mínima de nuestro mundo, del mundo antropocénico capitalista en el que estamos, porque está atrás esta idea de que la operación fundamental es la idea de que las cosas pueden existir no socialmente. Y lo genial de eso, me parece, es que ese no socialmente es al mismo tiempo ecológico y cultural, ¿no? Es el intento de sustraer las cosas del mundo, entendiendo ese mundo tanto como un mundo de cultura, de afectos, de símbolos, como un mundo de relaciones biológicas, sustanciales, digamos, metabólicas. Y eso sería la operación básica de la modernidad capitalista, que produce toda esta serie de efectos nocivos, de perturbaciones no agradables, digamos, en su intento de sacar las cosas de su condición ontológica básica, que es la de existir en relación, ¿no? En un ensamblaje, que es un ensamblaje al mismo tiempo naturalista y no naturalista. Eso me parece como una genialidad, digamos, del argumento, y cómo la edición conjunta de estos distintos artículos de Zing van tirando del hilo o siguiendo, digamos, las pistas de la red del micelio, digamos, de esa pequeña intuición que es una conmoción fundamental, ¿no? Entender que lo que se arma ahí es la posibilidad de una crítica materialista en un sentido muy radical a lo que hace la modernidad capitalista, que es sustraernos nuestra posibilidad de reconocernos parte de mundos que son mundos interespecíficos, ¿no? Como interespecies, pero también mundos sociales, ¿no? Porque ahí la comparación que traía Andrea entre la caña de azúcar y la población esclavizada por los europeos es muy radical, en el sentido de que hay una misma operación que piensa que las cosas del mundo se pueden sustraer de sus relaciones para ponerse a funcionar en la gramática, digamos, en la lógica puramente abstracta de la ganancia y del valor, y eso sería básicamente el capitalismo, ¿no? Esa fantasía de transformar todo en un elemento cuantificable
abstracto que se pone a funcionar dentro de esta maquinaria de producción de valor que se autovaloriza, ¿no? Zing no lo dice así, pero está por ahí. Y esa idea de que la alienación se puede volver a pensar, una teoría crítica de la alienación se puede volver a pensar como esta idea de sustracción de mundo, o sea, lo que hace, lo que nos aliena, lo que aliena las cosas, lo que el capitalismo haría fundamentalmente, o la modernidad capitalista haría fundamentalmente, es sustraernos de nuestros mundos y ponernos a funcionar como elementos no sociales en máquinas abstractas, ¿no? Que al mismo tiempo se concretizan muy claramente, ¿no? En la plantación. Eso me parece como un descubrimiento de mi lectura, ¿no? Que yo no tenía tan claro estos textos, no los había leído antes, y haberlos leído juntos me permitieron entender esa operación que me parece fundamental de Zing, que ella la construye, ¿no? Con otros autores, con otras autoras, cruzando entre la antropología, las ciencias naturales, la historia ambiental, etcétera, pero que me parece fundamental, me parece como un punto cero para empezar a pensar un montón de cosas, y que el libro me parece que explota todas esas ramificaciones de semejante punto de partida fundamental. No, eso no sé si es una pregunta, digamos, para ustedes, pero sí una puntualización de algo que me fascinó de la lectura y que viene en parte en agradecimiento a Raúl, a Mariluz y al esfuerzo por traducir y publicar estos textos y hacerlos circular y invitar a estas discusiones. Me parece que son textos que son muy necesarios, digamos, y que no estaban necesariamente en el radar de muchas discusiones o muchas agendas de investigación y discusión política acá, y celebro, digamos, que lo estemos pudiendo discutir. Hay como bastantes cosas en el chat que no leí, pero así que si quieren... Sí, mientras yo voy a decir dos cosas o tres que a partir de lo que señaló Andrea también y tú ahora, Facundo, que en realidad es para complementar, digamos, que hay una cosa interesante en Zing que me ocurría cuando estábamos armando el libro, porque a veces sentía que estábamos con una especie de caleidoscopio y que ella hacía un movimiento y te mostraba un hongo, un tipo de hongo, te volvía a dar vuelta y te mostraba otro hongo, porque en realidad no es que ella celebre los hongos per se, porque muestra que hay hongos que son terriblemente nefastos, ¿no? Ujú. Incluso para la propia vida, digamos, no necesariamente vinculada a la destrucción, ¿no? Entonces, eso me parecía, o sea, no es digamos, una ontologización del hongo ni una pleistesía al hongo, ¿no? Sino que a través de un hongo o de las setas, digamos, porque además es interesante cuando uno piensa por qué está trabajando una seta, digamos, un hongo o la diversidad. Hay una cosa que es pequeñita en el libro, pero comparto contigo, Facundo, ¿no? Ella dice varias cosas que son muy interesantes, pero de ahí podemos volver sobre algo que a mí que ando dándole vuelta hace tiempo y que ella lo menciona sin responder, lo que es la forma que tiene la plantación, o sea, los árboles alineados, ¿no? Ella dice, habría que preguntarse por la forma, pero eso lo dejamos para otra vez. Yo miré no hay nota, no hay nada ahí, pero ¿por qué tiene esa forma en particular? ¿No? Y ahí ando investigando sobre eso, pero cosas así importantes ella dice, y hay una parte o sea, ¿por qué me gustó? Porque el primer texto le agradece a Donna Haraway, pero a lo largo del texto hay una distancia muy fuerte con Donna Haraway también, ¿no? Y a mí eso me pareció interesante, la posibilidad de discutir entre amigas, entre colegas, y que esa discusión no implique una quiebre, digamos, entre proyectos. Son dos proyectos muy interesantes, dos de los más potentes, digamos, que hemos estado leyendo en los últimos años, y es porque Zing se distancia o sea, gran parte del proyecto de Zing está muy influenciado por el manifiesto de las especies de compañeras, ¿no? O sea, es eso, ella lo menciona, ¿no? Lo que la lleva a pensar la relación interespecies. Pero Zing se distancia de la domesticación de los perros, que es precisamente lo que le da pie a Donna Haraway para su manifiesto. Entonces, a mí eso me pareció muy relevante, ¿no? Esa forma de asumir el trabajo intelectual, de tomar distancia, pero esa distancia
no es una distancia, digamos, polémica, no es una distancia intelectual que no obliga a que encuentres en esa misma persona otros puntos de encuentro, ¿no? Y eso me parece muy sugerente, digamos, del modo en que ella piensa. Otra cuestión clave, que no lo mencioné, pero está en todos los textos, es la insistencia en ella al trabajo colaborativo con distintas personas, ¿no? No es ella sola la que está pensando, siempre hay una red, ¿no? Y estos grupos de investigación del Matsutake, por ejemplo, son varias personas. De hecho, el Feral Atlas, que ella tiene, esta página web, no sé si la han visto, una página muy interesante, interactiva, para pensar precisamente la escalabilidad del antropoceno, también es un equipo, ¿no? Y uno percibe que ella lidera el equipo, pero en realidad ella siempre se está bajando para que aparezca el equipo. Y eso, de verdad que es admirable en una academia neoliberalizada donde la idea es que cada uno tiene que resaltar por sí mismo, ¿no? O por sí solo o sola. Entonces, eso me parece muy potente, digamos, del modo de trabajo intelectual de ella. Y que es un modo que incluso pasa por las formas de escribir. Ahí mencionaba Andrea también estas ficciones que ella tiene, ¿no? Sus textos en realidad son muy poco académicos en el sentido tradicional, ¿no? No respetan necesariamente la lógica de lo, digamos, de la paperización, ¿no? Hay una apuesta en ella también, y me atrevería a decir que esa apuesta, o sea, ella lo menciona también, está bastante influenciada por alguien que lamentablemente no está traducida, no hay nada, que es eh, Marilyn Strutter, ¿no? La antropóloga inglesa. Es muy importante incluso para Donna Haraway tempranamente, ¿no? Para los años 80, los libros de los años 80 de Marilyn Strutter son clave para pensar otras formas de relaciones, ¿no? Y Strader también tiene un libro sobre la neoliberalización de las universidades, tiene nuevos estudios sobre el parentesco también, o sea, digamos, tiene varias cosas importantes. Y Viveiro de Castro dice que ella es una de las figuras clave también para él, ¿no? Y Viveiro de Castro ayudó que Marilyn Strader fuera traducida en Brasil. Hay una antología de textos de ella, que no recuerdo el nombre en este momento, una antología muy grande, más varios libros, ¿no? Digamos, hay dos textos muy importantes de esta colección de Anna Singh que están en diálogo con el trabajo de Marilyn Strader, ¿no? El de la espora es uno, ¿no? Pero también hay otro. Eh, y ahí con esto me termino y me callo, ¿no? Y que tiene que ver también con la importancia, con la potencia en realidad de la etnografía, ¿no? Humana y no humana que está desarrollando Singh. Porque la etnografía tiene que ver digamos, con una especie de zoom, ¿no? De trabajar cuestiones locales, concretas, que es muy distinto a cómo opera generalmente el ámbito de la investigación, que tiende a ser más abstracta, ¿no? De hecho, estaba pensando en una pequeña referencia que Singh tiene en este libro sobre la Z. Ella dice en un momento: dominar el átomo representó la culminación del sueño humano de controlar la naturaleza, pero también marcó el principio del fin de ese sueño. Para mí esa es una referencia clave porque la física es la ciencia de lo abstracto, ¿no? Y desde lo abstracto es que destruye la materia para llegar a su parte más mínima, ¿no? Operando en esta relación con la profundidad, como mencionaba delante, ¿no? La etnografía es todo lo contrario, ¿no? Es sacarte ese modo de investigación, porque ese modo de investigación que tiene que ver con la abstracción, porque finalmente la plantación es abstracción, ¿no? Es abstracción de la diversidad en función de una serialidad. Tiene que ver con un modo de imaginar otra forma de habitar la propia academia y de hacer investigaciones que vincula también todo lo que señalaba a Andrea, ¿no? En relación al cuerpo, las posiciones, las formas de escritura. En fin, son todas esas cosas que están ahí en ella, me parecen relevantes, y comparto completamente, digamos, el entusiasmo que más que entusiasmo en realidad, ¿no? Que uno siente por el trabajo de Anna Singh. Había algunas preguntas en el chat sobre cómo se piensa la relación simbiótica entre humano y no humano, en este caso el hongo,
quizás podemos reponer un poco a alguno de nosotros. Y también una pregunta sobre el aprendizaje del Matsutake que creo que traía Andrea, capaz si querías agregar eso. Y no sé si alguien más quiere animarse a intervenir, a usar el micrófono y no solo el chat, están súper invitados a hacerlo. Eh, si no, no sé, Andrés, si vos querías agregar algo, si no, Sí, no, sí, sí, intento si quieren responder ahí a las preguntas y agradezco a Gaby, que es una artista que compartió una micorriza. Hace mucho que no la veo, Gaby. Bueno, en realidad ella lo que va a trabajar sin, o lo que va a dar cuenta en esta relación, o que va a describir en esta relación, o este ensamblaje entre humano, inhumano y en relación al hongo, es, hace como un relato, una narración sobre un bosque, y lo que va a contar es que cuando el humano, que esto pasa en los 70 cuando empiezan, hay como un desarrollo industrial en el Japón, y entonces los humanos dejan de trabajar en el campo, y que el humano intervenía en los bosques, talando para calentarse, y también a través de pequeños incendios. Igual cuando no decía pequeños incendios, decía incendio, digo, ay no, yo vivo en una zona que se incendia. Bueno, no, no ese tipo de, no cuando nos queman el bosque, pero digo, esas pequeñas intervenciones que hacía el humano, que a partir de los 70, dice, cuando después de la alza del petróleo, el petróleo baja, dice, bueno, empieza a haber una fuerte industrialización, los campesinos dejan de habitar esas zonas, se van a las zonas industriales, dice, también empiezan a utilizar combustibles derivados del petróleo para calentarse y no más leña, entonces dejan de cortar el bosque. Lo que hace es que el árbol que necesita, con el que se entrama el matsutake, como necesita claros, deja de crecer, empieza a crecer otro tipo de árboles que impide el crecimiento de este árbol, entonces el hongo desaparece. Entonces ahí lo que va a mostrar Tsing no es solamente la relación entre el matsutake con el árbol, con el pino rojo, sino que también muestra cómo la acción humana permitía el crecimiento del árbol, ¿no? Y entonces ahí es que podemos ver esa relación entre el humano y el hongo, ¿no? Como parte de un mismo ensamblaje, y como parte también de ese paisaje, que bueno, que eso después se destruye, incluso en otro momento, corríjanme Mariluz y Raúl, que seguramente ustedes tienen más claros los ejemplos que va dando, Tsing. En otro de los casos también habla de cuando se quisieron proteger reservas donde no había ningún tipo de intervención humana, tampoco el Matsutake crecía, ¿no? Entonces, también tiene que ver con eso, con esas pequeñas perturbaciones, y eso también va a decir Tsing. Dice, no toda perturbación es negativa, ¿no? Hay perturbaciones que hacemos en el paisaje que propician estos ensamblajes, ¿no? Entonces el problema no es tanto, no sería tanto es la perturbación, sino la escalabilidad, ¿no? Esto que pretende desconectar o romper las conexiones, esto que Tsing llama non-soels, o también como en otros momentos habla de la alienación, ¿no? Como utiliza ella la alienación no solamente con humanos, sino también para lo no humano, ¿no? Eso también me parece algo novedoso, o cómo ella reinterpreta al marxismo, ¿no? A Marx, y cómo intenta también utilizar ciertas categorías para pensar lo del marxismo clásico, para pensar lo no humano. Esa era una de las preguntas, y la otra era la del aprendizaje. En realidad ella hace mucho hincapié en esto del aprender, ¿no? De que tenemos que aprender, y eso también me parece un gesto que está en esto que señalaba Raúl y que también señalaba Facu, ¿no? En esa cierta humildad, que tiene que ver con un desplazamiento, un corrimiento del lugar que ha tenido siempre el humano como sujeto productor de conocimiento, ¿no? Acá lo que hace es justamente
ponerlo en otra posición, el humano o ella como antropóloga, intentando hacer una descripción crítica, lo que tiene que hacer entonces es aprender del hongo, aprender de cómo el hongo se relaciona, se entrama, coopera con otras especies, porque de alguna manera eso nos sustrae de este paradigma de la plantación que todo el tiempo lo que hace es producir unidades autónomas, ¿no? Digo, incluso esto que yo mencionaba y traía, la idea de la autonomía que aparece en la modernidad, también está cuestionada por Zinn, porque en realidad produce eso, ¿no? Produce individuos sin relación o en relaciones de competencia, que no son el tipo de relaciones que nos permiten la supervivencia, ¿no? La supervivencia colaborativa, no la supervivencia de unos sobre otros, sean humanos o no humanos. Entonces ahí me parece que en ese sentido ella toma esto de aprender del hongo porque tienen para enseñarnos eso, ¿no? Cómo podemos sobrevivir en paisajes también devastados, eh, dentro de una supervivencia colaborativa. Eso me parece a mí que por lo menos yo lo pensaría por ahí o intentaría responderlo por ahí. No sé si Raúl o Yo Facu. agregaría algo nuevamente a propósito de lo que decía Facu delante, ¿no? Esa sencillez que uno encuentra en su escritura y que parece que uno cuando la ve por ahí interactuar en algún video es genuina. Eh, Mi impresión es que ahí dicen una relación interespecie, no se, lo podemos discutir, no se puede dar si nuestra constitución, si nuestra subjetividad se mantiene incólume, ¿no? O sea, tiene que haber un rebajamiento de lo humano para poder entablar una relación con no humanos, ¿no? Yo comencé a pensar en eso a partir de La Pasión según GH de Clarice Lispector, ¿no? Porque esa novela es muy significativa en lo que implica la destitución de lo humano y lo difícil que es la destitución de lo humano, ¿no? Lo tremendamente difícil que es sacarse o desprenderse de la noción de persona, una noción jurídica, en la cual la sociedad en la que vivimos nos ha instalado, ¿no? Es violento también, ¿no? O sea, no es fácil. Entonces, a mí me sorprende a veces también cuando uno lee por ahí apelaciones hacia las relaciones interespecies como si fuese algo que se da así, ¿no? Y no, o sea, la novela del inspector, ¿no? La Pasión según GH, y el trabajo de Anna Singh dan cuenta que el cuerpo tiene que moverse de otra manera, la forma de mirar tiene que moverse de otra manera, incluso desplazar la mirada. Y eso implica rebajarse, o sea, cuando ella dice que acostarse en el suelo, ¿no? Poner la nariz, ¿no? Acercar la nariz al barro. Son, digamos, cosas que alteran la posición en la cual estamos acostumbrados. Entonces, una relación interespecie implica, ¿no? Una alteración importante de nuestras propias formas de vida también, ¿no? Y yo creo que eso es algo que uno encuentra en Anna Singh y se percibe en este libro, ¿no? Entonces, no es fácil, digamos, pero es la apuesta y uno, digamos, leyéndola a ella, pero también a muchas otras personas, en distintos lugares, ¿no? En Brasil. Eh, Otro mundo es posible, pero no con la figura humana como la conocemos, ¿no? Esa soberbia humana en la cual hemos sido formados, criados, digamos, ¿no? Estaba pensando, siguiendo esa pista, digamos, ¿no? De cierta disposición a la destitución o abandono de cierta arrogancia de la teoría, ¿no? Hay algo que me llama mucho la atención, que me interesa particularmente y que lo venimos pensando mucho en el seminario y en el grupo que está atrás de estas iniciativas, digamos, que venimos pensando ahí entre la filosofía y la biología, las ciencias sociales y las ciencias biológicas. Y me llamó la atención porque cuando Singh en estos textos narra ese encuentro, ¿no? Ese encuentro con
colegas que vienen del otro lado de la frontera de las dos culturas y demás, lo narra también como una destitución de la arrogancia, es decir, dejemos de oponer a la arrogancia de las ciencias naturales la arrogancia culturalista que la antropología supo tener, ¿no? Que es una posición hipercrítica donde venimos siempre a decirle al otro o al mundo que todo es cultural, que todo es construcción, y nosotros tenemos la llave, digamos, que muestra y devela la construcción radical y cultural de todo lo que existe. Bueno, hagamos otra cosa, dice, quizás necesitamos hacer otra cosa, hablar de otra manera, juntar, ¿no? Como pensar este encuentro de saberes sin este juego de espejos de la arrogancia, ¿no? Del construccionismo contra la autoridad científica. Y lo dice de una forma que a mí de vuelta me conmovió y me resuena mucho, que es bueno, porque no tenemos tiempo para esa arrogancia, es decir, el mundo está en las ruinas, ¿no? La amenaza es muy existencial, si no entendemos algo más que ese juego de arrogancia, nos quedamos sin herramientas para construir futuros habitables. Y eso me parece como fundamental esa propuesta, digamos, ¿no? De trabajar entre los saberes o entre las trayectorias de otra forma. Y lo mismo me parece que pasa en relación a las ciencias biológicas, ¿no? Hay un mismo gesto de, bueno, destituyan su fantasía genómica, ¿no? Que no es más que la traducción del modelo de la plantación a las ciencias de la biología. Y esa cosa de escarbar todo eso que en las ciencias biológicas contemporáneas va en contra de esa fantasía de elementos no sociales de la vida y volver a poner el organismo, ¿no? No solo el gen, sino en su relación con el mundo. Y esa doble distribución me parece que sigue esta misma pista de lo que traían André y Raúl y que está un poco en lo que me parece fundamental de la propuesta de cine. No sé si alguien quería hablar ahí, así que... Sí, Andrea. Hola, perdón, y gracias por el espacio. Soy Andrea, estoy bastante conmovida con este encuentro. Les voy a contar de a poquito por qué. Yo soy ecóloga, bióloga originalmente, y hice un doctorado en ecología, investigando justamente la importancia de la asociación con micorrizas para procesos de invasión de ecosistemas en pastizales pampeanos, no con hongos, sino con pastos, esa asociación. Y empezar a entender desde la perspectiva ecológica cómo esas asociaciones tienen impacto en la manera en que se estructuran y funcionan los ecosistemas, y en particular traerles una noción que los ecólogos llamamos de sucesión, que tiene que ver con el estudio en el tiempo de los cambios que se producen en un ecosistema, alterado o no alterado por el hombre. Y hay muchos estudios de largo plazo que tratan de ver cómo va cambiando la composición de los ecosistemas, no solo sobre el estrato vegetal, sino también cómo van cambiando las asociaciones que regulan ese movimiento de esa composición. Y acá una de las cuestiones que discute mucho la ecología es cuánto el hombre está adentro o afuera de esos procesos de cambio, y no tengo la respuesta, y por eso me sigue conmoviendo que ahora escucharlos a ustedes pensar desde la filosofía nos mueva en el mismo sentido, digamos. Después de hacer mi doctorado en eso, yo ya bailaba un montón y continué mis investigaciones en el campo de las artes del movimiento. Una vez que concluí el periodo de investigación en ecología, moví mi curiosidad, que ya venía muy movida por el campo de las artes del movimiento y en particular por las danzas sociales de improvisación. Y no puedo decir que una de esas es el caso del tango, pero no todas, es muy local. Pero sobre todo en improvisación hay otros abordajes a través del movimiento, estudios de nueva fisicalidad a través del movimiento, y cuando me interesaba en eso descubrí el campo de la educación somática.
que es toda una línea de disciplinas que proponen a cada uno de nosotros conocer más acerca de cómo hacemos lo que hacemos con nuestra fisicalidad no escindida de todo el resto de los planos de nuestra persona. Quiero decir, es muy distinto entender, no sé, hacer fuerza de bíceps que entrenarse un modo de curiosidad hacia sí mismo en relación al entorno, y entonces fundamentalmente en vínculo, fundamentalmente en relación. Y entonces otra pregunta que me hago es, ¿cómo? Porque lo llevaba a esta situación de Tsing agachándose y teniendo que moverse y distinguiendo en ese gesto que los bailarines hacemos todo el tiempo, acostarnos en el piso y usar esa plataforma para investigar nuestra relación con la tierra y con las demás cosas de nuestro entorno, ¿no? Y cuando vos, Raúl, decías rebajarse, para nosotros es el acto más humano que es este de no perder la disponibilidad al movimiento que vamos perdiendo cuando nos transformamos en adultos que acatan un poco más al sistema. Entonces yo lo tomaría más como una danza que como un rebaje. Y eso es lo que hacen otras personas con las que empezó mi interés por estos cruces con la filosofía que están de la mano de Vinciane Desprez, y entiendo que ellos son todos como no, desconozco la relación con Singh, pero entiendo que son más europeas que americanas, y otra vez encuentro esa separación oceánica entre que también se dan las escuelas de danza, por ejemplo, o también se dan en los abordajes a la ecología intercontinentales. Bueno, no sé si dije muchas cosas y solo quiero decir que estoy muy emocionada que exista eso y que les invito a tener pequeñas experiencias somáticas en su vida para que la lente se ponga más permeable 3D, no solo con los ojos o los sentidos que quedan en la cara, sino el resto de los sentidos kinestésicos propioceptivos. Y salir a caminar para pensar me parece una clave. Ahí hay nada. Bueno, gracias. Perdón y gracias por este espacio. Me encanta. Ah, ¿hablas vos? Dale, Andrea, dale. No, me parece hermoso lo que dijiste, Andrea, y creo que es eso, quizá, por lo menos yo que vengo del campo de la filosofía y también con esta idea muy formada muy de manera eurocéntrica. Y esto, digo, la cuestión de la rigidez, ¿no? Digo, de creer que el pensamiento tiene que ver, digo, también con esta idea más moderna, la figura de Descartes, ¿no? Del sujeto que para pensar tiene que estar aislado, ¿no? Es decir, me parece que Tsing lo que hace es como esa invitación a sacarnos de ese lugar, ¿no? Y me parece fabuloso esto como vos ya lo tenés incorporado, pero que quizá para mí, por lo menos, es una novedad, ¿no? En el sentido de que quizá pensar o escribir o no necesariamente tiene que ver con un estado de reposo, ¿no? De quietud, sino que tiene que ver con un movimiento que también sea en el cuerpo, esta escisión que también tenemos entre mente y cuerpo, ¿no? Como de alguna manera ahí aparece totalmente articulado en sí, ¿no? Cuando dice contemplar, contemplar y caminar, ¿no? Caminar a la velocidad, ¿no? Dice caminar y deambular, ¿no? Esto un poco caminar sin rumbo, deambular al ritmo o a la velocidad del placer corporal, ¿no? Entonces ahí me parece que nos pone en otro lugar como para también no solamente descubrir, y acá también el aprendizaje, ¿no? Eso también nos enseña algo, ¿no? De que evidentemente no estamos haciendo algo, no estamos haciéndolo bien. Y creo que, bueno, eso me parece hermoso que vos lo puedas vivenciar.
pero eso quizá desde nuestra lectura, desde mi lectura, es una novedad, ¿no? Esto de salirse del estado de quietud, de reposo, de que la contemplación no es estar quieto, ¿no? Que se puede contemplar caminando, moviéndose. Entonces, eso me parece que nos propone Tzin, que es genial. Y también se puede bailar en quietud. Y a lo que iba con lo de pensar que está bailando cuando se acerca al piso en lugar de rebajarse, es porque he leído un texto de una filósofa, Carla Hustak y Natasha Mayer, que retoman a Darwin, a unos textos de Darwin, y citan a Darwin haciendo una descripción antropocéntrica de una orquídea, y una escritura de Darwin donde dice que se mueve para hacer la mímica de la orquídea y así entender cómo funciona la relación de la orquídea con las abejas. Y cuando yo lo leo, lo veo a Darwin bailando para entender. Como, bueno, la manera de corrernos de la mirada antropológica, más que rebajarnos para acercarnos al piso, es bailar junto con el entorno, ¿no? Con las múltiples maneras de abordarnos al bailar, que puede ser estar en quietud también, digamos, ¿no? Pero sí algo de entender desde toda nuestra fisicalidad. Y bueno. No, yo te agradezco también, Andrea, porque efectivamente estaba recordando, no es que yo crea que se rebaje, pero la filosofía, o sea, la rectitud es clave en el pensamiento, ¿no? La relación entre luz, claridad, posición del cuerpo. Y Descartes llega a señalar, imaginemos que no tenemos cuerpo, dice en el discurso del método. O sea el filósofo que piensa es aquel que ni siquiera se considera en algún lugar, ¿no? Es solo mente, ¿no? Es solo mente. Y eso, digamos, ha sido nefasto porque, o sea, yo creo que Zinc hace una cosa, como decía Facundo delante, que cómo digamos, en términos, digamos, de formación disciplinaria, se nos ocurrió que la sociabilidad, o la socialidad, dice ella, en realidad, es algo exclusivamente humano. Lo mismo podemos pensar es cómo se nos ocurrió que la mente piensa sin un cuerpo, ¿no? Sin embargo, son dos ideas que han sido profundamente, digamos, formadoras de toda la episteme moderna, más allá de Europa, en el sentido de que, digamos, los pueblos occidentalizados, digamos, como los nuestros, también responden a ese modelo, ¿no? Pero hay una cuestión que a mí me encanta muchísimo, porque también podemos leer a contrapelo a estos autores y autoras. Hay un antropólogo digamos, de los años 30, Maurice Lenhardt, que tiene un libro que se llama Docamo. Es un libro fascinante, pero hay que leerlo a contrapelo, porque él dice que los indígenas de Nueva Caledonia no pueden diferenciar figura-fondo, ¿no? Entonces, por eso son primitivos. Gracias a nosotros, dice él, que le trajimos el cristianismo, esta gente va a conocer la perspectiva y por lo tanto va a poder conocer la diferencia entre figura-fondo. Ahora, como no reconocen la diferencia figura-fondo, ellos no se ven como algo distinto del medio en el que viven. El medio los constituye. Y los constituye de tal manera que los nombres para sus órganos vienen del mundo vegetal, ¿no? Y esto que me pareció fascinante, una persona inteligente se le llama cabeza hueca, como un tronco hueco. Es completamente contrario a nosotros, donde cabeza hueca, alguien que no piensa. Acá cabeza hueca es alguien que usa su cabeza para transmitir lo que sabe. O sea, cabeza hueca es porque algo puede pasar por ahí. Y no solo cabeza hueca es el que comparte lo que sabe, sino que además lo puede llevar más allá de lo conocido. O sea, yo lo encontré fabuloso,
Pero claro, tú lees a Lienhard y lo que está diciendo es que mira cómo piensan esta gente terriblemente, ¿no? O sea, no saben, menos mal llegamos nosotros. Pero leyendo su etnografía a contrapelo, aparece una potencia de un pensamiento riquísimo, riquísimo, ¿no? Otra noción de cuerpo. Es la idea, por ejemplo, de que los pulmones y el corazón, en realidad, vienen del árbol. ¿No? Es una cosa maravillosa. Pero ahí está, y bueno, están estos textos que tenemos que aprender a leer de otra manera también, ¿no? Involucrando nuestro propio cuerpo incluso. Sí, ahí solo para agregar que los feminismos son quienes justamente han venido a cuestionar ese modo de comprender o de, ¿no?, diferenciado entre mente y cuerpo, y han puesto el cuerpo en escena, ¿no?, como una parte fundamental. Esta idea de los conocimientos encarnados, ¿no?, de que el conocimiento se conoce con el cuerpo también, y por eso también los afectos aparecen. Y por otro lado, también hay una noción que viene del pensamiento decolonial. Por eso ahí quizás yo lo diferencié. Para mí es bien eurocéntrico o del norte, ¿no? En la noción de sentir y pensar, ¿no? Esto de tratar de articular el sentir con el pensar como algo que no puede diferenciarse, ¿no? Ahí entonces me parece eso, los feminismos, el pensamiento decolonial vienen justamente a cuestionar esta decisión bien moderna entre mente y cuerpo. Yo ahora no me acuerdo del nombre del autor del libro del error de Descartes, pero justamente es un libro que... Damasio. ¿Cómo? Damasio, ¿no? Damasio, que incluye también la neurociencia para Ujú. dar de baja esta división y entender a los humanos como una globalidad, como una complejidad de planos en interacción que no se pueden escindir uno del otro, y uno de esos planos es la fisicalidad. Y toda educación somática y todo el campo de las prácticas somáticas piensan así a las personas que se involucran en esa forma de investigar a través del movimiento. Y es como parte de los principios, entendernos así, en unidad psicofísica, dicen algunas disciplinas, otros lo llaman, no sé, dimensiones de la corporeidad o cosas así. Y pensaba también que, o sea, por un lado esto de la genealogía feminista de ese punto de vista que Singh lo dice, ¿no? Cuando discute, bueno, es por qué esto que estoy haciendo es teoría feminista o una antropología feminista en esa tradición. Pero otra cosa que creo que dice por ahí en algunos de sus textos, no me acuerdo en cuál, que es como, bueno, que el hongo, en el método Matsutake, ¿no? Pensar desde esa imbricación, desde esos ensamblajes que son siempre multiespecie, que son siempre que implican una suerte de historia de la contingencia de los encuentros, de la fragilidad de esos ensamblajes, pero también de su potencia, implica siempre pensar en media res, es decir, como, bueno, uno empieza a pensar, empezar a pensar por el cuerpo es empezar a pensar en el medio de un mundo, ¿no? En el medio de un mundo que tiene un pasado, que tiene un futuro, que tiene posibilidades, pero que desarma esta idea de que se puede encontrar como el punto cero y desde el que pensar en abstracto, ¿no? Justamente lo que desarma el riesgo de transformar todo en plantación es que tener un cuerpo es siempre estar en el medio de un mundo, y tener un cuerpo en el medio de un mundo es siempre empezar por algún lado que no controlamos, ¿no? Como esa otra intuición que está ahí dando vueltas me parece también fundamental del aprendizaje, digamos, que nos propone Singh y del que salí al leer el libro, ¿no? El que me llevé a leer el libro. Y eso implica también pensar la corporalidad más allá de esta división entre naturaleza y cultura, ciencias, perdonen que insiste con esto, pero como lo que estoy intentando pensar hace rato, estamos intentando pensar hace rato, ¿no? Pensar algo más allá de esa frontera, ¿no? Y volver a pensar mejor nuestro herramental crítico, justamente ya postcrítico, sin estar todo el tiempo denunciando que nuestro cuerpo en realidad es una superficie donde se inscriben otras cosas, ¿no? Otras cosas que son solo lenguajes, que son solo cultura, que son solo símbolos.
y volver a pensar desde ese espesor de un cuerpo que está en el medio de un mundo y qué significan todos esos mundos en los que nuestro cuerpo está en medio. Eh, Nada, pensaba en eso mientras les escuchaba recién. Mi impresión, Facundo, es, o sea, estos modos de investigar, ¿no? Porque también también me interesan estas, digamos, cómo desde las humanidades en particular, ¿no? Yo trabajo en literatura, hacer un trabajo realmente interdisciplinario, ¿no? Y yo parto de la base siempre de que todo está dicho, que no hay nada original, pero hay que volver a decirlo de otra manera, encontrar a quienes ya lo dijeron para volverlo a recuperar, ¿no? Y hay un debate interesante entre la crítica que hace Goethe a Newton a propósito de la teoría de la luz, y es la teoría de los colores de Newton. Perdón, la teoría de los colores de Goethe. Ahí Goethe tiene una forma de hacer investigación que vincula el arte y las ciencias sin supeditarse a los principios epistemológicos de la física mecánica, ¿no? Que implica esta noción de profundidad, de objetividad, sin cuerpo, ¿no? Y ahí, o sea, podría ser que en Goethe ya hay, digamos, una forma interesante de cómo desde la poesía, ¿no? En este caso y la literatura, acercarse a las ciencias, ¿no? Porque otra cuestión interesante, lo menciona también Singh en el otro libro, ¿no? El de la Z al fin del mundo, es que ese pensamiento, digamos, de objetivista y abstracto, es el que fundamentalmente nos tiene donde nos tiene, digamos. Es esta idea porque otra cuestión interesante que menciona Singh de paso nada más, pero que lo menciona de paso, que lo decía adelante, que tiene que ver con la forma que tiene la plantación. La forma de la plantación, mi impresión es que es deudora de la perspectiva renacentista. La perspectiva, precisamente, es lo que permite matematizar el espacio, ¿no? La naturaleza, y es lo que le va a permitir a Descartes también profundizar su propia filosofía, ¿no? Porque la perspectiva es la que instala una distancia radical entre sujeto y objeto, es decir, alguien que ve algo observado, y esa distancia es la que no se salva, o sea, queda instalada de ahí en adelante, ¿no? Entonces, de hecho, a partir de Singh, yo volví a releer un clásico de los estudios culturales, que es el libro de Raymond Williams, El campo y la ciudad. Porque precisamente ese libro que digamos, tiene 50 años, Williams también está pensando cómo surge la plantación en Inglaterra. Y lo menciona de paso de la mano de la perspectiva, porque la perspectiva entrega una forma de reglar la plantación, ¿no? Y quiero que uno ve ahí que hay una relación muy estrecha entre arte, filosofía y física detrás del modelo de la plantación, ¿no? Por eso quedé con gusto a poco cuando Singh dice, de la forma de la plantación no vamos a hablar ahora, que era precisamente lo que me interesaría ahondar también, ¿no? Cómo es que, o sea, en Italia es clave, ¿no? De la perspectiva renacentista es más fácil que llegue a las plantaciones. ¿Cómo eso se movió a Inglaterra? Porque Singh menciona ahí el experimento que se hizo en Brasil, ¿no? Pero en Brasil ya tenía la forma arreglada. La plantación de caña de los monocultivos ya viene con esa forma, ¿no? Entonces, esas son las cuestiones que te llevan a pensar a partir de Singh, digamos, otros vínculos posibles para investigar estos modelos de la plantación, porque si ella tiene, yo creo que sí, ¿no? Tiene bastantes argumentos para designar la plantación como el modelo formal, digamos, ¿no? O estandarizado del antropoceno, es porque hay que seguir investigando cómo esa forma, digamos, logró tomar cuerpo y expandirse, ¿no? Estaba pensando al pasar, otra conexión así, la comparto públicamente, digo, pero uno de los últimos libros de Rancière sobre el problema del paisaje y la relación entre el desarrollo de las artes del paisaje y el problema de la revolución política, y cómo se cruza esa fantasía de reordenar el terreno, ¿no? Limpiar o ordenar. Ahí hay una genealogía de la forma que también está pensando entre la naturaleza, el arte y lo político, digamos. Que habría ¿Qué que. libro es? Se llama. Es uno de los últimos, creo que del año pasado o el anterior.
El tiempo del paisaje. Ahora lo busco y te lo vuelvo a pasar. No sé si se tradujo ya al español, pero ahí andaba Rancière pensando algo por él. Y lo tenía todo el tiempo en la cabeza cuando estaba leyendo a Zing, porque bueno, esta figura del paisaje que es muy, como decía Andrea más temprano, muy fundamental en el planteo. Pero ahí hay una pista también para cruzar, me parece. Estamos un poco sobre la hora, no quiero seguir hablando yo. Quizás Andrea querías decir algo para cerrar también. Solo recordar que en un momento alguien preguntó dónde podían conseguir el libro. No sé si Raúl y Mariluz querían contarnos que si va a estar, saben si está disponible en algún lado por acá en Argentina, en Buenos Aires, o bueno, ahí quizás tienen algo para decir de eso que no se nos olvide. Y bueno, les paso la palabra a Andrea de vuelta. No, yo no tengo mucho más para decir, más que agradecerles, muy linda la conversa, gracias por bueno, proponerme la lectura del libro que posiblemente si no, no hubiese llegado a conocerlo así más de primera mano. Así que bueno, nada, eso, muy agradecida y también me parece eso, como que Sing nos bueno, nada, yo establecí algunas relaciones para pensar el método con Barat, porque no con el método de la difracción y como también, bueno, me tiraba para otros lados, pero ya estamos muy en hora, pero eso, me parece que hay algo de estos feminismos materialistas o no, sobre estos nuevos materialismos feministas que están pensando en el método, en la forma que tenemos de conocer. Y bueno, nada, me parece que eso es muy importante y muy inspirador. Y gracias. Bueno, por mi parte, agradecer nuevamente a Facundo, Andrea y a todas y todos quienes nos acompañaron en la jornada. Y del libro, no es fácil llegar a Argentina de acá, pero estamos viendo la posibilidad de algunos títulos imprimir en Argentina. Hay algo que todavía tenemos que concretar con una posible distribuidora, y que si se llegase a concretar, yo creo que ya a partir del próximo año estaríamos llegando no con todos los títulos, pero con algunos seguros a Argentina. Y habría distribución, digamos, dentro y fuera de Buenos Aires sobre todo. Así que esperemos que logre concretarse eso, ¿no? Porque justo viene un libro luego también, El pensamiento vegetal, de Evandro Nascimento, La literatura y las plantas. Es un libro también muy interesante, así que esperamos que con ese también llegar Para allá. el año que viene armamos algo también alrededor de ese libro. Sí, nada, agradecerles un montón a Raúl y a Mariluz por propiciar el encuentro, por editar un libro hermoso y súper potente, y a Andrea también por las ganas y el entusiasmo de estar acá y discutir y de compartir estas lecturas. Y gracias a todas, a todos los que estuvieron hoy. Y nada, estamos en contacto. Quizás armamos algún último encuentro del seminario para diciembre, quizás nos reencontramos recién el año que viene, pero bueno, la idea es seguir cruzando estas lecturas y ojalá nos sigamos encontrando por acá. Así que un gracias para todos y nos vemos la próxima.